Dios les bendiga, bendiciones, buenas tardes, vive Jesús, gloria sea el nombre del Señor. Hay una palabra para compartir con usted que está oyendo, gloria a Jesús en vivo, bendito sea el nombre del Señor. Quiero hablarle de algo que realmente muchas personas no han notado, no lo han tenido en cuenta, y una de esas es saber si la fornicación es una obra de la carne o es un espíritu. Siervo, ¿la fornicación es un espíritu o es una obra de la carne? ¿Es un demonio o es una obra de la carne? La Biblia habla de las dos cosas, pero hay algo que tiene un detalle profundo y chiquito que tal vez muchos no han entendido, y es de eso que quiero hablar. Libro de Oseas, capítulo 4, versículo 12, dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Ahora, presta atención, en Gálatas 5:19 dice, manifiestas son las obras de la carne, usted sabe el tema, ira, celo, hechicería, y esto, fornicación, y lo que está, y un sinnúmero de listas que poco a poco a su tiempo vamos a ir hablando de cada uno para explicarlo. Amén. Porque a pesar de que es lo mismo, son diferentes cosas, áreas, que tal vez pueda hacer de que usted tenga una de esas áreas, puerta abierta por la cual el diablo entre, por cosas que usted le ha permitido por desconocer. Presta atención. Se sabe que todo tiene que ver con el pecado y se sabe que el diablo tiene que ver detrás de muchas cosas, pero a veces no toda la culpa se la puede echar el diablo, a veces se sabe, pero en cierta parte nadie le mandó a ese diablo, así que tiene que ver con muchas cosas. Escucha bien, Gálatas 5:19 es el que habla de que el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. La pregunta es si la fornicación es una obra de la carne o es un espíritu, un demonio pues, o si es un demonio o un espíritu. En Gálatas habla de que la fornicación, 5:19 para el que lo quiera buscar, le aseguro que usted tiene la misma Biblia que yo, habla de que la fornicación es una obra de la carne, Gálatas 5:19, pero en el libro de Oseas 4:12 señala bíblicamente de que la fornicación es un espíritu, por fin, o es un espíritu o una obra de la carne. ¿Cómo podemos solucionar eso? Para eso se encuentra la palabra el contraste. Cuando tú le buscas la definición y la profundidad de lo que dice uno y lo que dice otro, tú te das cuenta de una forma. La única forma es la provocación. En la Biblia habla de que la provocación, empezando por todo, bíblicamente, la Biblia habla de que Moisés se airó y él agarró las tablas de los mandamientos y las rompió. Pero la Biblia también aparece que es una ira, y por acá dice airó pero no pequé, por eso lo vamos a hablar otro día. Él se airó. ¿Tenía Moisés espíritu entonces? No, porque entonces ¿cómo subía allá arriba a la presencia? Si tenía un espíritu inmundo adentro, no hubiera podido subir, se lo hubiera manifestado. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, necesito que entienda esto. Quiero que entienda este punto. ¿Dónde está? ¿Cómo uno se da cuenta si tiene espíritu o qué? Primero que tú te tienes que saber estos 3 puntos. Número 1, que ese es otro tema, pero lo voy a ampliar en estos detalles para que entienda. No es lo mismo ser influenciado que tener posesión. Y posesión que ser poseído. Ni poseído que tener posesión. Ni ser influenciado. Ok, cuando es influenciado, es una persona, cuando eres provocado, o sea, la influencia ya tiene que ver en algo que te dirige, que te está guiando, algo que te guía a actuar así. Pero para eso tiene que haber una provocación. Amén. En la Biblia habla de los que provocaron a ira. Ellos no estaban en la ira. Hubo algo que los provocó. Cristo es el Señor y Él no tenía demonios. Él es el Señor. El Espíritu es el Espíritu es el Señor y el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si se pone a ver, Cristo cuando entró al templo, amén, dice que ardió en ira, amén, por causa de que ¿qué? Habían convertido eso en un mercado y eso. Ahora, necesito que entienda eso. A él lo provocaron a ira con lo que estaba haciendo. La provocación da a conocer. Pero aquí hay tal detalle. Posesión, ¿qué es siervo? Posesión es que una persona tiene alguna parte del cuerpo dominada por un demonio. Eso es posesión. Poseído es una persona que pierde el razonamiento en cuanto a todos sus sentidos, los sentidos que él tiene, que Dios le dio,
amén, están totalmente al 100% controlados. Eso usted lo sabe. Usted puede buscar al endemoniado gadareno que rompía las cadenas, dormía en los sepulcros, amén, y había otro que botaba espumarajo y se tiraba en las aguas y buscaba en el fuego también y buscaba hacerle daño al hombre. O sea, ya es una persona, la palabra poseído pierde los sentidos. ¿Por qué hay que hablar de esto? Para poder saber si tiene el espíritu de fornicación o está siendo influenciado. Cuando es influenciado es porque está siendo provocado. Yo conozco personas, y hemos oído, tal vez usted lo conoce, personas que ellos no pueden estar si no fornican. Ellos buscan fornicar con cualquier persona, pero hay personas que no. Ellos tienen que ser tentados y provocados para entonces poder caer en fornicación. Son dos cosas muy distintas a que te provoquen a tú buscar sin tener que provocarte. Repito, una cosa es que te provoquen. Cuando a ti te provocan, eres ya, amén, influenciado. Amén, eres influenciado. Se sabe que está siendo dirigido. O sea, que el demonio no está adentro. Está fuera del cuerpo, pero te controla tu mente, tus pensamientos, incluso tu deseo. Ahí ya es obra de la carne. Pero cuando es entonces siervo, que tiene que ver cuando ya es un demonio de fornicación, habla 4 de Osea, verso 12, que está dentro del cuerpo. Ya cuando nadie te ha provocado y tú mismo no has visto ni una mujer, no has visto ni una foto y tú mismo ya quieres fornicar, te desespera por fornicar, no puedes estar sin fornicar. Entonces ya quieres correr a buscar. Ya ahí no hay nadie que te tuvo que tentar. Santiago habla de eso. Él habla de que la Biblia habla que el diablo es el tentador. Amén. Y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a Jesucristo para ser tentado por el diablo. 40 días, usted lo sabe. Y entonces, pero acá Santiago del 1 al capítulo 1, del 13 al 14 en adelante, está hablando de que Dios no tenta a nadie ni puede ser tentado por nadie, porque cuando cada uno es tentado por su propia concupiscencia, dice la propia tuya, está hablando ya de algo tuya, no dice de que fuiste tentado por el diablo y entonces te hizo caer con tu deseo. No, tu propia concupiscencia eres atraído. Y ya cuando eres atraído, a veces el diablo no tiene que estar por allá un terrorista metido yo no sé dónde, y tú estás echándole la culpa al diablo y a los demonios. No, a veces no está ni ahí. Ya es un detalle. Entonces, tú que estás entendiendo, pregúntate a ti, o tienes demonio dentro o estás fuera influenciado. Voy a hablar del celo después. ¿Me entiendes? Porque no es lo mismo ser celoso que tener celos. Son detalles. Entonces tú tienes que buscar liberación, porque si te encuentras Cristo en esa posición, con esa posesión por dentro, ya usted sabe que usted está en problemas. Es posesión, no es poseído. Poseído ya es cuando el demonio te controla por completo. Amén. Ese es poseído. Posesión es cuando tienes alguna parte de tu cuerpo controlada, dominada por algún demonio. Sepa qué parte. Puede ser la área sexual, puede ser los ojos. No puede estar si no ve una mujer, ya quiere fornicar con la hija ajena. O sea, un de ejemplo. Ya es una provocación. Amén. Ya cuando eres provocado, ahí eres influenciado, no está dentro. Tú estás tranquilo, de repente, bueno, cediste, caíste en eso, tienes que arrepentirte, se sabe, pero caíste en eso. Ya eso es influencia. No es cual la influencia, es obra de la carne. Tienes esa debilidad en la carne, pero no está dentro el demonio. Tienes que luchar contra eso. Amén, lógico, ¿no? Dominio propio para controlarlo, templanza, porque la Biblia lo dice, que el que se controla a sí mismo controla una ciudad, lo dice Roma, lo dice el libro de Proverbios. ¿Te creo a ti o le creo a la Biblia? Entonces, aquí donde estamos el punto, para terminar con este punto. Amén. ¿Y cuándo es un espíritu y no es una obra de la carne? ¿Cuándo es? Cuando tú mismo ya quieres. El espíritu no tiene que ver mujer, no tiene que ver foto, ya está adentro, ya te tiene dominado y tú quieres estar en esa fornicación. Ya cuando no, una cosa es cuando eres provocado y otra cosa es cuando no lo eres. Porque si Gálatas no hubiera hablado, si Santiago no hubiera dicho de tu propia concupiscencia, tu propio deseo, ya no está hablando de otro, de que Dios usó una mujer, ni una foto, ni te tiraron un besito, ni te hicieron cariñito, ni invita a la vecina que pasó por ahí en falda. No. Ya está hablando de tu propia, ya está algo que te controla. Ya no le puedes echar la culpa a un espíritu. Ya eso es algo que tú estás adentro, esa es obra. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando de parte de Dios? Son dos cosas muy distintas. Cuando eres provocado, hay otra cosa. Hay gente que tú no puedes hablar con ellos, se airan de una vez, pero hay gente que ni siquiera hay que decirle nada. ¿Me entiendes, no? Se airan solo. Hay gente que tienes que decirle algo para que se airen. Es muy distinto. Me hago entender. No es lo mismo que provocar a que no te provoquen. Espíritu es, cuando tienes ese espíritu, ese demonio dentro, es cuando ya hay una posesión.
tienes alguna parte de tu cuerpo atada, controlada por ese demonio. Amén. Y obra de la carne, ya usted sabe que cuando ella no lo tienes adentro, sino que está siendo controlado de adentro para afuera. Es como alguien que te habla así, que te robotea, que te guía. Bueno, pues eso tiene que ver ya con ese punto. Ya cuando eres influenciado, no es lo mismo ser poseído. ¿Cómo me di cuenta? ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene que ver a nadie. Ellos mismos están desesperados por fornicar. Salen a la calle a buscar para ver con quién se acuestan. Me hago entender. Pero acá es distinto. Hay gente que no ha visto ni fotos, no ha visto a nadie. Y ellos están tranquilos. Pero puede ser de que sea tentado y puede caer. Y tiene esa área. Esa es obra de la carne. ¿Alguien está entendiendo? Entonces entendamos que son dos puntos. No es lo mismo obra de la carne. Amén. Que un espíritu. Amén. Y entonces se sabe de que los espíritus, si te da influencia, puede quedar controlándote. Pero muy peligroso es el influenciado. Así que Dios le bendiga, son dos cosas muy distintas. La fornicación es una obra de la carne o es un espíritu. Es un espíritu siervo, una obra de la carne. Mi pregunta es, ¿cuál es? Porque Gigala habla de la ira y todo eso tiene que ver, poco a poco vamos hablando de cada uno. Si entonces, ¿cuál eres tú? ¿O eres el que está en la obra de la carne? ¿O eres el espíritu? ¿O eres el espíritu? El que tiene el espíritu de fornicación. De eso se trata. Cuando tienes el espíritu de fornicación, nadie te tiene que intentar. No tienes que ver fotos, no tienes que ver mujer, no tienes que ver nada. Andas desesperado por fornicar. Solo, porque eso te guía el espíritu a hacer, ese demonio a hacer. Pero cuando es obra de la carne, tiene que tentarte, tiene que haber una provocación, tiene que ver algo, tienes que ver algo, tienes que caerse tentado, atraído por algo. Ya es muy distinto. No es lo mismo que te provoquen a que no te provoquen. Entonces, ¿cuál de los dos eres? ¿El que estás en la obra de la carne o eres el del espíritu? ¿Me hago entender? Y que tiene ese espíritu. Eso lo sabe usted. Dios le bendiga, Cristo los ama. Bendiciones, la paz de Dios reina en su corazón. Bendiciones, shalom, vive Jesús.